Entonces, el sistema posicional es una muy elegante salida para poder resolver el problema de cómo representar con un conjunto limitado de símbolos un conjunto mucho mayor, incluso llegando a infinito, de cantidades. Entonces, supongamos que tomemos como base 10 dígitos, 10 símbolos, ¿sí? Que es el sistema que nosotros empleamos normalmente para representar cantidades. Y esos símbolos serán el cero o este dibujito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con estos 10 símbolos podemos representar cualquier cantidad. Simplemente tenemos que considerar o recordar que cada uno de estos símbolos, en esta notación posicional, cada uno de estos símbolos va a representar o va a tener dos valores. Un valor intrínseco, que es el que asociamos al puro dibujito, es decir, por ejemplo, a este símbolo yo le asocio el concepto de cantidad de 6 objetos, nueces, uvas, pelotas, lápices, lo que sea, y además del valor intrínseco que tiene cada uno de los símbolos, va a tener un valor dependiendo de la posición que ocupen en el conjunto de símbolos que se agrupan. Si suena medio raro, si no se entiende, vámonos mejor al ejemplo. Si nosotros tenemos el número 327, con este conjunto de símbolos, yo puedo representar una cantidad mayor. Y la cantidad que me va a representar este número, formado por 3 símbolos de nuestro conjunto que definimos, se va a obtener mediante el valor intrínseco del número, en este caso 7, multiplicado por la base. Y en este caso dijimos que como base vamos a utilizar 10 símbolos. Entonces, si nuestra base es de 10 símbolos, la base será 10. El 10 elevado a la posición que utiliza este número en el total de los números que tengo o de los símbolos que tengo para representar la cantidad. En este caso, esta será la posición 0, esta será la posición 1 y esta será la posición 2 y nos seguiremos o nos seguiríamos enumerando posiciones hacia acá si tuviéramos un número mayor. Entonces, este sería 7 por 10 a la 0. Este número me va a representar el valor intrínseco, que es 2, multiplicado por la base, que es 10, elevado a la posición que ocupa, que es un 1. Y finalmente este 3 será el valor intrínseco 3 multiplicado por la base elevada a la posición, que es 2. Sabemos que 10 a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 0 es 1, y por lo tanto lo que tendremos aquí será 7 por 1, o lo que es lo mismo, 7. 10 elevado a la 1 es 10, y por lo tanto lo que yo tengo aquí será 2 por 10, o lo que es lo mismo, 20. Y 10 elevado al cuadrado es 100, y el valor intrínseco del número es 3, y por lo tanto yo tendré 3 por 100. Si yo sumo todos estos valores, lo que voy a obtener va a ser 327. Bueno, estamos regresando a este mismo punto, pero la intención era eh, mostrar qué es lo que representa, porque esto lo vamos a generalizar, vamos a utilizar esto que nosotros estamos empleando para el sistema de numeración que usamos cotidianamente, que es el basado en 10 símbolos, para una generalización de cuando utilizamos una base distinta a 10. Entonces, si no hay duda de cómo se realiza esto, entonces podemos tratar de analizar qué pasaría con otras bases. ¿Qué pasaría si en lugar de tener solamente estos 10 símbolos, nosotros tuviéramos más símbolos o tuviéramos menos símbolos? Eh, Como decimos, por defecto, por default, para nosotros es el sistema decimal. Pero nosotros en el desarrollo de sistemas digitales nos vamos a encontrar que se utilizan frecuentemente otras bases para representar cantidades. Y esas otras bases
son la base 2, conocida como binaria, la base 8, conocida como octal, y la base 16, conocida como hexadecimal. Así como hicimos esta operación para poder ver cuál era el valor en decimal de este número, podemos aplicar la misma operación si tenemos un número distinto. Entonces, consideremos el caso de binario, cuando tenemos base 2. Y vamos adelantándonos un poquito. Noten que en este caso, en el caso que acabamos de analizar, a este le llamamos base 10. Y nuestros símbolos, los símbolos que empleamos, van desde 0 hasta 9. Es decir, la base es 10, el símbolo llega hasta 1 menos que 10. Consideremos ahora el caso de el binario o base 2, que tiene solamente dos símbolos, 0 o 1. En este caso, estamos hablando de que tenemos base 2 y por lo tanto los símbolos van a ir desde 0 hasta la base menos 1. 2 menos 1 es 1. Pueden ver que estos son los símbolos que tenemos. Seguimos con la generalización octal o base 8. En base 8, los símbolos que utilizaremos será de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto es octal, base 8, y por lo tanto los símbolos van a ir desde 0 hasta la base menos 1. 8 menos 1 es 7. ¿Qué hay del hexadecimal? El hexadecimal o base 16 va a ocupar, por lo tanto, 16 símbolos para representar cantidades. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ojo, tenemos que representar, tenemos que utilizar otro símbolo que nos represente el concepto de 10 objetos. Nuestra costumbre nos diría, claro, pues utiliza este símbolo, pero no, porque aquí ya estaríamos utilizando la notación posicional. Entonces, así como por convención se estableció que este símbolo representara 8 objetos y este símbolo representara 9 objetos, nosotros podemos definir cualquier otro simbolito que nos represente la noción o el concepto de 10 objetos. Y bien podríamos elegir, por ejemplo, carita sonriente para 10 objetos, carita triste para 11 objetos y así consecutivamente. Pero pues antes de que pensáramos en emoticones, pues se pensó en utilizar otros símbolos que nosotros utilizamos muy frecuentemente en nuestra vida cotidiana, las letras. Entonces, para 10 utilizamos A, para 11 B, para 12 C, para 13 D, para 14 E y para 15 F. Recuerden que si es base 16, llega de 0 a 15. De 0 a 15. ¿Ok? Entonces, ese sistema que nosotros empleamos posicional para representar un número que tiene n cifras, n símbolos, en una base determinada, podemos desarrollarlo de la siguiente manera. Si nosotros estamos hablando del sistema decimal y yo tengo un número con con n dígitos, formado por n dígitos, que van desde 0, en posiciones desde 0 hasta n-1, entonces la generalización para expresar ese número sería el dígito que está en la posición a la n-1 multiplicado por 10 a la n-1, más el dígito que está en la posición n-2 multiplicado por
10 a la n menos 2 y así consecutivamente hasta llegar a las posiciones menos significativas. Por ejemplo, el dígito que está en la posición 2 multiplicado por 10 a la 2 más el dígito que está en la posición 1 multiplicado por 10 a la 1 más el dígito que está en la posición 0 multiplicado por 10 a la 0. Y ojo, esto no va a ser válido solamente para los números enteros, sino que también podemos generalizarlo a los números fraccionarios, ¿sí? O a los números con decimales. Si existiera un número con punto decimal, entonces nosotros seguimos recorriendo las posiciones después del punto decimal. Si antes del punto decimal, si a la izquierda del punto decimal la posición es 0, a la derecha del punto decimal seguiremos recorriendo. Ahora sería menos 1. Entonces tendríamos el dígito menos 1 por 10 a la menos 1, etc. Para el caso de binario, si yo tuviera igual n dígitos, entonces yo tendría el dígito o el símbolo binario en la posición n-1 multiplicado por la base a la posición n-1 y tendría que sumarlo por el dígito que está en la posición n-2 multiplicado por la base que es 2 a la n-2 más, y así nos vamos, ¿no? Hasta el dígito binario que está en la posición n a la 1 por la base que es 2 elevado a la 1 más el dígito que está en la posición 0 multiplicado por la base que es 0. Y así nos seguimos. Lo mismo va a ocurrir con la notación para el octal y para el hexadecimal. Bueno, vamos entonces a establecer la generalización. Para una base n mayúscula, la generalización es que para una base n, yo voy a tener como elementos o símbolos disponibles el 0, el 1, el 2 y así hasta un símbolo que va a la n-1 si estamos hablando de bases menores a 10 y los símbolos que nosotros elijamos, que en este caso serían letras para bases mayores. ¿Cómo se representa? Supongamos que tengo una base distinta a 10. Cuando yo tengo la base 10, por defecto, no tengo que indicar que estoy trabajando en otra base. Sin embargo, ¿cómo puedo hacer para indicar que estoy trabajando en una base distinta que 10? Voy a abrir un paréntesis, enumerar o enlistar las cifras, los dígitos, los símbolos que me representan a ese número, digamos, por ponerlo de manera general o generalizando, W, X, Y, Z, esto me representaría 4 símbolos distintos de mi conjunto. Cierro paréntesis y como subíndice voy a poner la base en la que estoy trabajando. Yo dije que para una base N, yo tendría esto. Y así representaría o así estaría diciendo que este número está en base N. ¿Cómo podemos interpretar este número que está en base n? Pues para que nos haga sentido a nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con base 10, tendríamos que convertir ese número a base 10, a la base que normalmente trabajamos. Y eso lo hacemos con el procedimiento que describimos desde un principio. Yo voy a convertir esta secuencia de números en su equivalente en base 10 con el procedimiento que dijimos. O dicho de otra manera, yo voy a decir que su valor en decimal va a ser W, recordemos que esta es la posición 0, esta es la 1, esta es la 2 y la 3. Sería W por la base n a la posición que está ocupando, más X por la base n a la posición que ocupa, más Y
por n a la posición que ocupa, más z por la base n a la posición que ocupa. Y entonces con eso estaríamos obteniendo el equivalente del valor decimal de lo que este número me representa. Como a veces explicarlo así en general no es tan claro, pues convendría pasar de lo abstracto a los ejemplos. Y entonces vamos a repetir todo esto, pero con las bases que nos resultan de interés. Si estamos hablando de un sistema octal, mi base será 8. Y por lo tanto, los símbolos van a ir desde 0 hasta 8 menos 1, que es 7. Si yo quiero representar un número, ¿cómo voy a representar un número? Sería como W, X, Y, Z y entre paréntesis 8. Y el ejemplo, si yo tengo un número, el número 45 en base 8, este número en decimal me representará 5 por 8 a la 0 más 4 por 8 a la 1. 8 a la 0 es 1 por 5. 5, 8 a la 1 es 8 por 4, 32. 35 y 32 son 37. ¿Okay? Y eso lo podemos verificar, lo podemos comprobar si abrimos nuestra calculadora y hacemos la conversión entre decimal y octal. Siguiente ejemplo, yo quiero convertir en base 8 o de base 8 o quiero ver qué significado tiene en decimal el número octal 1256. Este número octal será 6 por 8 a la 0 más 5 por 8 a la 1 más 2 por 8 al cuadrado más 1 por 8 al cubo. 8 a la 0 es 1 por 6, 6. 8 a la 1 es 8 por 5, creo que 40. 8 al cuadrado es 64 por 2, 128. Y aquí es donde me empiezo a complicar porque ¿cuánto es 8 al cubo? 64 por 8, 8 por 4, 32. ¿Verdad? 8 por 4, 32, 2 y llevamos 3, 6 por 8, 48 y 3, 51. Entonces, 8 al cubo es 512 por 1, 512. Si ustedes suman estas cantidades, me va a dar 16, llevamos 1, 5, y 2 son 7 y 1, 8, 5 y 1, 6. Según yo, 686. Ahorita lo revisamos con una calculadora. Y ahora, finalmente, el ejemplo con un punto decimal. El número 2.43, aquí sí voy a necesitar calculadora, 2.43 en base 8, esta es la posición 0, esta es la posición menos 1 y esta es la posición menos 2, recordando que del punto decimal hacia la derecha empiezan a tener números negativos las posiciones. Entonces, esto equivaldrá a tener 3 por la base 8 a la menos 2, 4 por 8 a la menos 1 y 2 por 8 a la 0. Lo que es lo mismo, esto sería igual a 3 entre 64, esto sería 4 entre 8 y esto sería 2. Hago una pausa para que ustedes con la calculadora lo calculen o para dejar pasar el tiempo y que no se vea que yo también lo estoy haciendo con calculadora. Bueno, el resultado de esto
es 2.546.875. Ya sé, debimos haberlo hecho para que se vea que no dependemos para estas operaciones tan sencillas, que no dependemos de la calculadora, pero me voy a dar ciertas licencias. No, ustedes no pueden hacer eso. Bueno, esto fue el sistema octal, el caso del sistema octal. Para el caso del sistema hexadecimal, recuerden que habíamos comentado que tenemos ahora 16 símbolos distintos. Y entonces, para el sistema hexadecimal, nosotros vamos a tener que la base es 16, los símbolos van a ir del 0 a la F, A, B, C, D, E y F. La representación, yo tendré que escribir el número como las cifras de las que esté compuestas y poner entre paréntesis el 16. Y para hacer el significado o la conversión, entonces tendré que aplicar exactamente el mismo procedimiento. Y vamos a hacer los 3 ejemplos de rigor, los 3 ejemplos de ley. Sería bueno que en este momento fuera por la calculadora para no tener que hacer otra vez la pausa. Vamos primero con el ejemplo de 45. 45 en base 16 va a ser 5 por 16 a la 0 más 4 por 16 a la 1. 16 a la 0 es 16 a la 0 es 1 por 5, 5. 16 a la 1 es 16 por 4, son 6 por 4, 24, llevamos 2, 4 por 1, 4 y 2 son 6, entonces esto será 69. ¿Okay? El siguiente ejemplo es el número 3b5 en hexadecimal. Entonces 3b5 en base 16, mismo procedimiento, será 5 por 16 a la 0, b por 16 a la 1 y 3 por 16 al cuadrado. Esto va a ser 5 por 1, esto va a ser b, recuerden que nos representa 11, sería 11 por 16 y 3 por 16. Ahora sí estamos preparados, por eso nos tardamos. 16 por 16, 256. 3 por 256. Esto es 5. Esto 16 por 11 son 176. Y 256 por 3 son 768. Si sumamos todo, nos va a dar un total de 949. Y nos falta un ejemplo. Vamos con 0f.d3. 0f.d3. ¿Okay? Entonces, vamos a tener es 3 por 16 a la menos 2, d por 16 a la menos 1, f por 16 a la 0. Y bueno, 0 por 16 a la 1. 16 a la menos 2 es lo mismo que 1 entre 16 al cuadrado. Esto es 0.0390, bla, bla, bla. Lo multiplicamos por 3 y nos da algo así como 0.01171.875. 16 a la menos 1, o sea, 1 entre 16, es 0.625, 0.0625. F, que es 15,
va a ser 15 por 1, 15, y esto es 0. Entonces vamos a tener que yo voy a obtener 16 elevado a la menos 2 por 3. Le damos que era ese número, más 0.0625 más 15 igual a 15.074.21875. Y ya está. Yo creo que con estos ejemplos para cada una de las distintas bases queda ya ilustrado cómo se hace la conversión de un número en una base distinta a la 10 a decimal, ¿no? Ah, falso. Estamos obviando el ejemplo del que quizás sea la que quizás sea la base que más vamos a emplear en sistemas digitales, que es el binario. Pero si ya hicimos octal y ya hicimos hexadecimal, pues el binario realmente es mucho más sencillo, más fácil. Entonces, recordando que los símbolos de los que disponemos son nada más el 0 y el 1, que un número en binario se escribiría como WXYZ si tuviera 4 dígitos, con un paréntesis y un 2 para decir que está en decimal, y que para hacer la conversión vamos a seguir el mismo procedimiento. En este caso, vamos a tomar el primer ejemplo, que es 1001, y entonces comenzando diciendo que 1 por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2 y 1 por 2 a la 3. Esto es 1 por 1, 0 por 2, 0 por 4, 1 por 8. 1 por 1 es 1, 0 por 2 es 0, 0 por 4 es 0, 8 por 1 es 8. 8 y 1, 9. Ahorita que terminemos con estos tres ejemplos, como los tenemos así, realizándolos como los hacemos en otras bases, vamos a ver que podemos tomar una ruta alternativa para binario, que es exactamente lo mismo, pero sin tener que hacer todo esto. El siguiente ejemplo consistirá en el número, ¿cuántos números son para ese 1? Son 2, 4, es 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 1, base 2. Y una vez más, será 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1. Noten que esto pues, se ve medio tedioso cuando tenemos un número con muchos dígitos. 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3, 1 por 2 a la 4, 1 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 6 y 1 por 2 a la 7. 2 a la 0 es 1, 1 por 1 es 1. 2 a la 1 es 2 por 1, 2. 0, 0, 2 a la 4. Este es 1, 2, 4, 8, 16. Duplicamos 32, duplicamos 64, duplicamos 128. Y por lo tanto, nosotros tendremos 128 más 64 más 32 más 16 más 2 más 1, 243. ¿Ok? Vamos con el último. El número 11.01. 11.01 en base 2. 1, perdón, 1 por 2 a la menos 2, 0 por 2
a la menos 1, 1 por 2 a la 0, 1 por 2 a la 1. 1 por 2 a la menos 2 es igual a 0.25. Esto va a ser 0, esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Por lo tanto, yo voy a tener que esto va a ser igual a 3.25. Si esto se nos hace tedioso, podemos tratar de recordar que cada posición va a ir multiplicando por 2 la posición previa. Y entonces estos 3 ejercicios los puedo resolver más o menos de una manera similar, pero gráficamente se ve distinto. El primer caso, que es 1, 0, 0, 1, cuando empezamos a utilizar este método, vamos a utilizar la técnica de poner encima de la posición el valor. Y entonces este sería 1, 2, 4, 8. Simplemente vamos duplicando los valores. Y lo único que tendría que hacer aquí sería 1, 1 por 1, 1, 2 por 0, 0, 4 por 0, 0, 8 por 1, 8. 8 y 1, 9. ¿Ok? Vamos con el otro caso. Yo tenía el 4 unos, 2 ceros y 2 unos. Vuelvo a escribir encima del número los valores. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y entonces el número será 1, 2, esto es 0, 0, 16, 32, 64, 128. ¿Sí? Y sumamos esos números. Obviamente el resultado tiene que ser el mismo que obtuvimos hace rato. 128 más 64 más 32 más 16 más 2 más 1, 243. ¿Ok? Funciona igual con las cifras decimales. Sí, es lo mismo. Para el caso de 11.01, 11.01, voy a empezar aquí, que es 1, 2, aquí voy duplicando y hacia allá voy dividiendo entre 2. Entonces la mitad de 1 es 0.5, la mitad de 0.5 es 0.25. Y entonces yo voy a tener 0.25 por 1 es 0.25, esto es 0, 1 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, y por lo tanto yo tengo 2 más 1 más 0.25 igual a 3.25. Y esta es una manera rápida de hacer la conversión de un número binario a un número decimal. Queda entonces el asunto de cómo convierto los números que están en decimal a un número en una base distinta a base 10. Pero eso es la materia del siguiente video. Nos vemos al rato. O mejor mañana.